Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente reencontrándonos el día de hoy, un día especial para muchos seguramente, pero igual tenemos un compromiso que atender, que es nuestro curso, y aquí estamos conectados a la hora de siempre. Bueno, feliz día de todas maneras, feliz día de la amistad, ¿no? El día de hoy, espero que la pasen bonito. Bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy y vamos a revisar el tema referido al marco legal normativo y técnico en las obras públicas y privadas. Debo precisar en este tema y que quede esto bien claro, que para el caso de obras públicas, nuestro marco legal básicamente va a ser la ley de contrataciones y su reglamento, conjuntamente con la normativa referida al INVIERTE-P, mientras que en el caso de obras privadas, el marco normativo gira alrededor del Código Civil y el acuerdo entre partes, ¿de acuerdo? Mientras que en obras públicas es la ley de contrataciones y su reglamento, y de manera supletoria al Código Civil, en obras privadas es el Código Civil, pero no actúa de manera supletoria la ley de contrataciones y reglamento, así que ese aspecto hay que tenerlo bien en cuenta, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver algunos aspectos relacionados al marco legal en ejecución de obras, eh, aspectos relevantes del Reglamento Nacional de Edificaciones y algunos conceptos referidos al contrato de obra. Bien, como lo mencioné, el Código Civil en el Perú es un documento legal que ya tiene bastantes años de vigencia. Esta fue promulgada en el año 84 y que reúne de alguna manera las bases del ordenamiento jurídico en materia civil en nuestro país. Eh, Está constituido por 10 libros, de los cuales a nosotros nos va a interesar el libro 5 y el libro 7, eh, referidos a los derechos reales y a la fuente de obligaciones. Ya, esos son los que están relacionados a las obras públicas. Realmente es un libro bastante extenso, pero en el ámbito que nos compete de la ejecución de obras, especial énfasis deberíamos tener esos dos libros, ¿no? El 5 y el 7. Por ejemplo, en el libro 5, en el Derechos Reales, hay varios artículos referidos a aspectos relacionados con la propiedad, por ejemplo, ¿no? Sobre algunos aspectos relevantes debido a los efectos que pudieran generarse construcciones aledañas a la nuestra y qué hacer en caso que eso sea un riesgo o genera un daño a nuestra propiedad. Vemos acá, y solamente como una pincelada, porque les invito a que revisen el código con mucho más detalle. Es importante revisar estos documentos, pues son fuente de algunos criterios para tomar decisiones en campo. Por ejemplo, el artículo 941 está referido a la edificación de buena fe en terreno ajeno, por ejemplo, o el 954 referido a la extensión del derecho de propiedad, o el 956 a acciones por obra que amenazan ruinas, el 957 a régimen de propiedad predial y el 958 a régimen de propiedad horizontal. Eh, También tenemos actos para evitar peligro de propiedades vecinas o paso de materiales de construcción propios ajenos. Entonces, si ustedes revisan con detenimiento, son diversos casos o escenarios que pueden presentarse y el código establece las acciones a seguir. Por ejemplo, el artículo 961 está referido a los límites a la explotación industrial del predio, o el 968 a la prohibición de abrir
o cavar pozos que dañen propiedad vecina, etcétera, ¿no? Son lo que corresponde a derechos reales. También algunos artículos de interés, por ejemplo, obras y depósitos nocivos y peligrosos, o pasos de agua por un predio vecino, o por ejemplo, eh, el tema de la medianería, ¿no? Cómo resolver casos de medianería con propiedades colindantes, eh, entre otros aspectos. Y el libro 7, Fuente de Obligaciones, el capítulo tercero se refiere específicamente al contrato de obra. Por eso les invito a revisar esta normativa. Por ejemplo, el artículo 1771 define lo que es un contrato de obra, ¿no? Donde establece que es un documento que se obliga a hacer a una obra determinada y el comitente a pagarle por una retribución. Esa es la definición bastante escueta con respecto a lo que es el contrato de obra. O el artículo 1772 referido al subcontrato de obra. Por ejemplo, señala que el contratista no puede subcontratar íntegramente la realización de la obra, salvo autorización escrita del comitente. Y la responsabilidad frente al comitente es solidaria entre el contratista y el subcontratista respecto de la materia de su contrato, por ejemplo, ¿no? O obligaciones del comitente, obligaciones del contratista. Por ejemplo, el artículo 1774 señala que es hacer la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato o en su defecto en el que se acostumbre, o a dar inmediato aviso al comitente de los defectos del suelo o de la mala calidad de los materiales proporcionados por este, si se descubren antes o en el curso de la obra y pueden comprometer su ejecución regular, por ejemplo, ¿no? O a pagar los materiales que reciba si estos, por negligencia o impericia contratista, quedan en imposibilidad de ser utilizados para la realización de la obra, ¿no? O sea, establece ciertos parámetros, ¿no? Prohibición de introducir variaciones, por ejemplo, señala que el contratista no puede introducir variaciones en las características convenidas de la obra sin la aprobación escrita del comitente. También nos habla sobre la inspección de la obra, el artículo 1777, donde señala que el comitente tiene derecho a inspeccionar por cuenta propia la ejecución de la obra. Cuando en el curso de ella se compruebe que no se ejecuta conforme a lo convenido y según la regla del arte, el comitente puede fijar un plazo adecuado para que el contratista se ajuste a tales reglas. Transcurrido el plazo establecido, el comitente puede solicitar la resolución del contrato sin perjuicio del pago de indemnización de daños y perjuicios. Tratándose de un edificio o de un inmueble destinado por su naturaleza a larga duración, el inspector debe ser un técnico calificado y no haber participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución de la obra, ¿no? Entonces ahí podemos ver esos aspectos, ¿de acuerdo? Eh, También aceptación de las obras a satisfacción del comitente, o responsabilidad por diversidad y vicios de la obra, o responsabilidades del contratista por destrucción, vicios o ruina, o sus puestos de ausencia de responsabilidad del contratista. Así, ¿no? Así como esto, les invito a ustedes a revisar con mayor detenimiento el libro 7, especialmente el capítulo 3, referido al contrato de obra, ¿de acuerdo? Obviamente son definiciones o conceptos bastante generales, muy abiertos, que es justamente la forma como legalmente se plantean las condiciones en un contrato privado. Finalmente, los detalles resultan del ponerse de acuerdo el contratista y el cliente o comitente, ¿no? ¿Ya? Pero que quede bien claro que en el tema de obras privadas, quien rige esos contratos es el Código Civil, ¿ok? Muy bien.
Ahora, en el marco de las obras públicas, como bien lo manifesté, son dos los documentos que son referentes para una buena gestión contractual. Uno de ellos, ya lo dije, es la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Y por otro lado, las normas legales, las modificatorias referidas al sistema de inversión del INVIERTE-P, que fue aprobado con el decreto legislativo 1252. Ambos documentos son el referente en el marco legal para poder tomar decisiones al respecto relacionado a ejecución de obras públicas. Ahora, acápite aparte constituye el Reglamento Nacional de Edificaciones. Todo ingeniero o todo arquitecto que está relacionado al diseño y a la construcción de edificaciones debe conocer esta normativa y sobre todo saber aplicarla en los diversos casos que se le presente. Este Reglamento Nacional de Edificaciones es la norma técnica de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y lo subrayo, es obligatorio por todas las entidades públicas, así como personas naturales y jurídicas de derecho privado, que proyecten o ejecuten tanto habilitaciones urbanas como edificaciones a nivel nacional. O sea, esta normativa es de obligatoria aplicación tanto para el sector público como para el sector privado. Y el reglamento se enfoca en dos grandes productos. Uno que es la habilitación urbana y otro que es la edificación, ¿ya? Esta norma es el único marco normativo que establece los criterios y requisitos mínimos de calidad para el diseño, producción y conservación de las edificaciones y habilitaciones urbanas. Es una norma que puede irse actualizando periódicamente conforme a los avances tecnológicos y a la demanda generada por la misma sociedad, ¿no? Entonces, aquí están, señores, los criterios y requisitos mínimos de calidad, ¿ya? Mucho de nuestras especificaciones técnicas, si no es decir todas, salen de esta norma, ¿no? En virtud a la naturaleza del proyecto que estamos desarrollando y a las condiciones especiales del entorno que tiene. Pero esas especificaciones parten fundamentalmente de este reglamento, en lo que constituye edificaciones, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este Reglamento Nacional de Edificaciones consta de tres partes, denominadas títulos. El uno habla de generalidades, el 2 de habilitaciones urbanas, el 3 de edificaciones. El título 1, generalidades, contiene 5 partes. La G010, que son consideraciones básicas, la G020, que son los principios generales, la G030, que son los derechos y responsabilidades, la G040, que son las definiciones, y la G050, sobre seguridad durante la construcción. Aquí lo más importante son la G030 y la G050. La G030 porque marca el alcance, el rol, la responsabilidad de quienes participan en el desarrollo de un proyecto de edificación, ¿no? Ahí también se establecen, pues,
las responsabilidades que tienen los profesionales que participan tanto en el diseño como en la construcción de edificaciones. Y es bueno conocer esos alcances para saber en qué marco legal nos estamos moviendo. Así que les invito a revisar especialmente esa norma, la G030, o parte de la norma que es la G030. Y sobre la G050, es un aspecto que en los últimos años ha tomado gran importancia, que es la seguridad ante la construcción. Solo vamos a ver un poquito más de detalle. Ahora, la segunda parte del reglamento está relacionada a las habilitaciones urbanas. Aquí incluye consideraciones generales, los tipos de habilitaciones urbanas, las obras de saneamiento y las obras de suministro de energía y comunicaciones. Este título 2 necesita tener la relevancia que merece. Muchas veces de frente nos enfocamos en el título 3, pero si nuestras autoridades locales le dieran más importancia a este punto, muchos de los problemas que actualmente tenemos podrían haberse evitado. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben muy bien, y sobre todo los que trabajan en gobiernos locales, que la autoridad local es la responsable del desarrollo planificado y ordenado de una ciudad. Se entiende pues que cada gobierno local, a través de un plan de desarrollo urbano, un plan de acondicionamiento territorial, zonifica su territorio estableciendo sectores, algunos destinados para zona residencial, otra para zona industrial, otra para zonas comerciales y también zonas de ampliación urbana, ¿no? Este, entonces, es la autoridad local quien debe de ejercer su autoridad, para la redundancia, y promover el crecimiento ordenado de las ciudades. Y eso pasa por la motivación para que el sector privado, sobre todo las inmobiliarias, inviertan en desarrollar proyectos nuevos, proyectos inmobiliarios nuevos, ya sea a través de habilitaciones urbanas, como vemos, eso cuando hay pues terrenos disponibles, o en su efecto, tema de condominios o edificios, pero sea más en zonas donde ya no hay terreno, el terreno es muy escaso para construir y se edifican pues edificios de departamentos, que esa tiene otra normativa, pero esta de acá está referida específicamente a habilitaciones urbanas. En la medida que el gobierno local promueva un desarrollo, un crecimiento ordenado de la ciudad y se incentive la participación de la inversión privada en el desarrollo de proyectos de habitaciones urbanas, vamos no solamente a ofertar terrenos o viviendas eh, seguras, ¿no? Seguras, tanto en el diseño, en la construcción, como en la ubicación donde se encuentran, sino que también vamos a bajar la presión social que existe sobre el Estado, sobre todo en cuanto a la demanda de servicios básicos.
Nuestro país es muy pintoresco, como ustedes lo saben muy bien. Aquí las cosas se hacen al revés. Eh, lo normal, lo natural, es que una ciudad X tenga un plan de desarrollo urbano, tenga una zona de expansión urbana y venga el inversionista inmobiliario, ubique una zona dentro de, o un área dentro de esa zonificación, adquiere esa propiedad, que seguramente es una propiedad rústica, y haga el cambio de uso y desarrolle un proyecto de habilitación urbana, el cual presentará a la municipalidad para su revisión y aprobación. Una vez aprobado ese proyecto y en virtud a las ventas que puede hacer el inversionista en planos a clientes potenciales, puede iniciar la ejecución de ese proyecto de habitación urbana, que no solamente contempla habilitar el terreno donde se construirá una futura vivienda, o incluso la oferta del inversionista puede ser terreno más vivienda, ¿no? Puede ser también, sino que sobre todo también incluye los servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe, electrificación, también otros servicios como el gas o el cable, ¿no? O la fibra óptima, como quieran llamarles, o las áreas de recreación, ¿no? Los parques, las veredas, las pistas pavimentadas, de tal forma que el comprador, el que está interesado en el terreno, en el pago que hace por la compra de ese inmueble, también hay un porcentaje que está pagando por esas obras eh, de infraestructura pública, ¿no? O sea, de servicios básicos e infraestructura pública. De tal forma que el inversionista termina, concluye la obra, pide la recepción de obra al gobierno local, esta se la da, e inmediatamente la inmobiliaria entrega las obras públicas a la autoridad local para que las administre. Y también entrega los terrenos a los propietarios para que ya usufructen el uso del bien que han adquirido. Entonces, allí, como ustedes ven, es la forma natural como nacen pequeñas habilitaciones urbanas, pero que nacen de una manera ordenada y con todos los servicios básicos y en una zona segura, porque el hecho de haber dado una zonificación es porque se ha verificado que no hay riesgo de inundaciones o deslizamientos o de hundimientos o de huaicos o de erosión por ríos, sino que ha pasado por ese tamiz y se considera una zona segura para vivir. Pero como decía, en nuestro país ocurre al revés. Aquí, en lugar de empezar por el proyecto, aquí es al revés. Aquí empieza con la ocupación de la gente, ¿no? Hay un terreno ahí disponible, ¿no? Aparentemente disponible o libre, ¿no? Y viene la gente, lo ocupa, ¿no? Vienen con sus carpas, con sus esteras, ¿no? Ejercen presión social. eh, Finalmente pasan los años, nadie los saca de ahí, esta gente empieza a construir ya con material noble y de alguna forma las autoridades se ven obligadas a reconocerlas, ¿no? O porque hay un compromiso de votos para una supuesta elección, les, les formaliza en lugares altamente riesgosos. Y a pesar de eso, la gente construye allí. Y el tema de los servicios básicos es otra historia. Hacen marchas, hacen protestas, toman calles, carreteras para que el Estado les ponga su agua, su desagüe, su luz.
Y al final de tanto presionar, el Estado hace una inversión onerosa para darle esos servicios básicos a estas personas y que estadísticamente se ha comprobado que el costo, por ejemplo, de un servicio básico de agua en este escenario de invasión y ocupación cuesta entre 5 a 6 veces más que si hubiera sido construida en una habilitación urbana previamente planificada. ¿Y quién paga todo ese costo? Nosotros, por nuestros impuestos. O sea, le sale carísimo al Estado implementar servicios básicos en estas zonas y el tiempo que demora en que el Estado en construir esos servicios básicos es aproximadamente en promedio desde que ocuparon esa zona, aproximadamente 15 años. O sea, después de 15 años, recién esas personas cuentan con los servicios básicos de agua y desagüe y no solo eso, que el costo que le cuesta a todos los peruanos es 5 o 6 veces más que si hubiera sido en unas condiciones normales. Y como el agregado de que en cualquier momento puede ocurrir un sismo, un deslizamiento, una inundación, un huaico que caiga por una quebrada seca que se activa como el fenómeno de Niño. Y luego viene pues lo que vemos todos los veranos pues en la televisión, ¿no? Inundaciones, casas pues que se desploman porque están a la ribera de los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, este título 2 y bueno, me he extendido un poquito explicando el escenario actual en que vivimos. Lo he comentado para que ustedes realmente valoren esta parte del Reglamento Nacional de Edificaciones relacionada a las habitaciones urbanas, que hoy aparentemente ha quedado en un segundo plano y más bien se da normativas excepcionales para formalizar o legalizar áreas de terreno invadidas o ocupadas que luego son producto de daños debido pues a las condiciones climáticas o del entorno de la zona, ¿no? Entonces, si trabajamos, estamos en un gobierno local, procuremos pues hacer bien las cosas y sobre todo ejercer nuestra autoridad. Si tenemos este problema y además tenemos como añadido el problema de que la gran cantidad de esas construcciones en estas invasiones o en estos lugares ocupados a la fuerza son autoconstrucción, el, el riesgo de que ocurran daños, no solamente materiales, sino también exponer a la gente a daños físicos, es muy alto. Entonces, no podemos darnos el lujo de hacernos de la vista gorda o dejar pasar, porque si ocurre algo, ustedes ya conocen a la gente como es. Al primero que afila su puntería es el alcalde, ¿no? El alcalde tiene la culpa de todo, ¿no? Y en este caso, por la legalidad que existe, sí, pues él es el responsable de esta situación, ¿no? Él y los funcionarios. Entonces, veamos con cuidado estos temas. Es un tema muy complejo porque la informalidad en el país en estos años, décadas, podría decir yo, ha sobrepasado el ejercicio de autoridad de los gobiernos locales, salvo honrosas excepciones, pero en la gran mayoría la gente hace lo que quiere, no hay control, no hay autoridad y la exposición al riesgo de las personas es muy alta. Dios no quiera que ocurra un sismo de moderada intensidad en Lima, por ejemplo. Algo como eso generaría
muchos daños materiales y sobre todo pérdidas humanas importantes. Ustedes, o los que tienen la oportunidad de vivir en Lima o que pasean por Lima, dense una vuelta a los exteriores de la ciudad, en los diversos cerros. ¿Cómo van a ver ustedes construcciones de 2, 3, 4 pisos en plena pendientes, sin ningún criterio técnico adecuado y que están allí, bueno, pues porque Dios es peruano, ¿no? Pero que en algún momento eso puede generar graves daños y debemos de estar preparados para eso. Entonces, lo comento para una reflexión, ¿no? Para que ustedes también puedan evaluar y analizar cuál es la problemática que tenemos aquí en nuestro medio, referido sobre todo a estos temas de habilitaciones urbanas y de edificaciones. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay un comentario hasta acá. ¿Todo claro? Bien, continuamos entonces. Y el título 3 del Reglamento Nacional de Edificaciones está ya referido a normas específicamente orientadas a establecer criterios de diseño para las diversas especialidades involucradas en edificaciones. Tenemos normas para arquitectura, normas para estructuras, normas para instalaciones sanitarias y normas para instalaciones eléctricas y mecánicas. Recuerden ustedes que las edificaciones es la combinación de varias especialidades que trabajan en conjunto. No es que el arquitecto trabaje por su cuenta y el estructural por la suya y el eléctrico otro tanto, no. Todos deben trabajar coordinadamente para evitar, pues, justamente interferencias o sobreposiciones, ¿no? O duplicar situaciones que luego, cuando se ejecute la obra, van a aparecer las consultas o observaciones. Entonces, deben de trabajar de manera sincronizada estas especialidades. Y un elemento que ayuda a conseguirlo es lo que hoy se está promoviendo con bastante ímpetu, que es la aplicación de la metodología BIM, ¿no? Que va a ayudar a mejorar esa coordinación y a reducir los defectos en el desarrollo de los expedientes técnicos. Tampoco el BIM va a salvar el mundo, por cierto, pero sí es un elemento que puede ayudar a bajar ese número de errores o defectos que podamos encontrar en el expediente por incompatibilidades entre las especialidades. ¿Ok? Muy bien, entonces a continuación vamos a revisar algunas de estas normas. Es una revisión muy rápida, no voy a entrar a detalle al respecto, pero sí les invoco que puedan ustedes ya por su cuenta leer, revisar con mayor detalle cada una de estas normas. Es importante que un residente y un supervisor maneje este, el- estas normas del Reglamento Nacional para que pueda ser una fuente de conocimiento que nos permita tomar decisiones en obra, ¿ya? Entonces, yo voy a abarcar a unos aspectos más relevantes, pero quienes estén interesados en el tema con mayor detalle, les recomiendo revisar estas normas, ¿no? De repente antes de dormir, en lugar de ver la novela o ver una maratón en Netflix, podría ponerse a leer la norma, el manual, porque finalmente esto es parte de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro día a día. Es importante tenerlo en cuenta. Bien, voy a empezar con la
norma, la G050, relacionada a la seguridad durante la construcción. Bien, como sabemos, hoy en día la construcción es uno de los principales motores de nuestra economía. Sin embargo, también debemos ser conscientes que la construcción, dentro de toda la industria de la construcción, podríamos considerarla tal vez como la más riesgosa, donde por las mismas actividades que desempeñan los trabajadores están expuestos permanentemente a sufrir daños, accidentes, enfermedades, entre otros, y también pueden poner en peligro a las personas o bien que viven colindante a las obras o que circulan por ahí permanentemente. Por ello es que esta norma, la G050, tiene como finalidad establecer los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de construcción se desarrollen sin accidente de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales. ¿Ya? Entonces, lo que procuramos es reducir al mínimo los riesgos de posibles accidentes o enfermedades de nuestros trabajadores, velar por la integridad de nuestros trabajadores. Por cierto, este concepto hace unos 40 años, 50 años, ni caso le hacía, ¿no? Ah, ya se enfermaba, se dañaba, ya pues se va a su casa, traeremos a otro y punto. Pero hoy, en virtud a ciertos convenios internacionales que tiene el país actualmente, y al estar en un mundo globalizado, eh, es obligatorio el cumplimiento de esta normativa. Entonces, a través de esta norma se promueve una cultura de prevención. En lugar de reaccionar ya cuando ocurrió el accidente, es prevenir que este ocurra. ¿Y qué tipo de accidentes podrían ocurrir? Por ejemplo, quemaduras, golpes, incluso amputaciones o fracturas, cortes, heridas, enfermedades, incluso hasta la muerte misma. Eh, en el aspecto socioeconómico, si logramos que las empresas constructoras, todas ellas se alineen a esta normativa, lo que vamos a lograr también es una mejor eficiencia por parte de ellas y reducción de costos, porque una buena gestión de seguridad definitivamente nos va a reducir costos relacionados a medicinas o atención en hospitales o indemnizaciones o pagar días de descanso médico, multas, funerales, entre otros. Y al mismo tiempo, el hecho de aplicar la norma adecuadamente motiva a los trabajadores, mejora su rendimiento porque se sienten parte de la empresa y asimismo que la empresa se preocupa por su salud, por su integridad. Y ese aspecto psicológico también tiene un impacto importante en el rendimiento. Esta norma, en el capítulo 1, plantea varios contenidos. En generalidades encontramos, por ejemplo, el objeto, el campo de aplicación, las definiciones, la inspección del trabajo, los requisitos del lugar del trabajo, plan de seguridad y salud, declaración de accidentes y enfermedades, calificación de las empresas contratistas, protección contra incendios, equipos básicos de protección personal, las EPPs. En el capítulo 2 de esta norma se
refiere a las actividades específicas. Y aquí se habla sobre las condiciones de seguridad en el desarrollo de una obra de construcción. Aquí encontramos, por ejemplo, accesos, circulación, señalización dentro de la obra, almacenamiento y manipuleo de materiales, protección en trabajos con riesgo de caída, trabajos con equipos de izaje, obras de construcción pesada, construcción, construcciones hidráulicas, como enrocados, bocatomas, derivaciones, obras marítimas, obras de montaje, obras de alta tensión, plantas hidroeléctricas, obras de infraestructura, excavación y demoliciones. También ese mismo capítulo hace referencia a los requisitos generales del lugar de trabajo. Señala, por ejemplo, que el lugar del trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceras personas, y para ello se debe tomar las precauciones necesarias y programar los medios apropiados. Por eso pide considerar, por ejemplo, la organización de las áreas de trabajo, la instalación de suministro de energía, las instalaciones eléctricas provisionales, los accesos y vías de circulación, el tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes, vías de evacuación, salidas de emergencia, zonas seguras, señalización, iluminación, ventilación, servicios de bienestar, por ejemplo, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, prevención y extinción de incendios, la atención de emergencias en casos de accidentes. También esta norma nos hace referencia a la conformación de los comités técnicos de seguridad y salud y nos dice al respecto lo siguiente: en obras con menos de 25 trabajadores se designa un supervisor de prevención de riesgos en la obra, elegido entre los capataces u operarios, con conocimiento y experiencia certificada en la prevención de riesgos en construcción. Este supervisor representará a los trabajadores en todo lo que esté relacionado con la seguridad y salud durante la ejecución de la obra y será elegido por los trabajadores entre aquellos que se encuentren trabajando. Ese es un primer caso, cuando el número de trabajadores es menos de 25. Pero si tenemos la obra con 25 o más trabajadores, ya no basta solamente un supervisor de prevención de riesgos. Aquí deberá constituirse un comité técnico de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y quién integra ese comité? Adivinen quién, el residente. Y además lo preside. ¿Qué significa? Que el residente de obra es el responsable, el primer responsable de velar por la seguridad y salud de todos sus trabajadores. Por eso ustedes habrán visto las noticias, cuando lamentablemente en una obra ocurre un accidente y como causa de ese accidente fallecen personas, a los dos primeros que llaman para dar su manifestación es al residente de obra como presidente de este comité de seguridad y al representante legal de la empresa contratista. Entonces, ojo con eso. Como ven, el residente, además de conocer la ley de contrataciones del Estado y todo ello, también debe conocer aspectos relacionados a la seguridad y salud de sus trabajadores. Obviamente, para eso se apoyará en un especialista en seguridad y riesgos, quien le asesorará y le ayudará a vigilar y a tener permanente seguimiento
del cumplimiento del plan de seguridad y salud que se aplica en su obra y el nivel de cumplimiento de ese plan. Pero es el residente, ¿ya? También contamos en ese comité con el jefe de prevención de riesgos, quien actúa como secretario y asesor del residente. Y además, dos representantes de los trabajadores, de preferencia con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, que son elegidos entre los trabajadores que se encuentran laborando en la obra. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el criterio para conformar estos comités. Entonces, como consecuencia de esta, de este trabajo del comité, se elabora un plan de seguridad y salud en el trabajo y que es obligatorio contar en toda obra. Y para que quede un poquito más claro, la empresa contratista como organización debe tener ya un plan de seguridad y salud de todos sus trabajadores. Pero esa empresa contratista puede estar ejecutando varias obras en simultáneo. Entonces, además de ese plan general de seguridad y salud aplicado dentro de la empresa, también por cada obra debe aplicar o elaborar y aplicar un plan de seguridad y salud en obra. Y para elaborar ese plan dependerá mucho el tipo de proyecto, las condiciones del sitio, el entorno y los elementos de riesgo que pueden haberse detectado en ese lugar. Entonces, cada obra independientemente debería tener, entre comillas, un subplan de seguridad y salud para esa obra específica, ¿ya? Y eso se hace con el fin de garantizar la integridad física y la salud de los trabajadores y de terceras personas durante la ejecución de actividades previstas. Este plan comprende básicamente estándares y procedimientos, o sea, eh, que todo el personal de obra sepa, conozca cuál es el protocolo, cuáles son los estándares, los formatos, las fichas a llenar. eh, También comprende la capacitación del personal y el procedimiento de supervisión y control para ir midiendo el cumplimiento de ese plan y saber si se está aplicando o no correctamente. Nuevamente, ¿no? El residente de obra es responsable de que se implemente el plan de seguridad y salud en el trabajo, incluso antes del inicio de los trabajos contratados. Y también es responsable de garantizar su cumplimiento en todas y cada una de las etapas de la obra. Recuerden, colegas, que si uno asume el rol de residente, como les manifesté en una clase anterior, el residente tiene un equipo de trabajo y en virtud al alcance que necesita conseguir, el alcance se refiere a las metas físicas de la obra, en virtud a eso y en virtud a los recursos que tiene la empresa para ejecutar esa obra, el residente y el equipo de trabajo que está con él elabora un plan de intervención, ¿no? Y ese plan de intervención incluye, entre otros, un plan de seguridad y salud que actúa transversalmente a todas las actividades que hay que desarrollar para sacar la obra adelante. Entonces el residente es responsable de la implementación de ese plan y que no solamente queda como un documento bonito o letra muerta, no, sino hay que hacer el seguimiento y medición de cuál es el nivel de aplicación que se va logrando.
¿Y cómo se va midiendo? Por indicadores, pues, ¿no? Número de accidentes, número de heridos, o incidentes en obra. Ya cada residente, empresa contratista establece sus indicadores para ir midiendo el éxito del plan. Y por cierto, no solamente la charlita de 5 o 10 minutos que se da al inicio de la obra o de cada jornada laboral, ¿no? Que muchas veces se hace simplemente por cumplir o por la foto o por que pasen el padrón firmado y punto. Y muchas veces los trabajadores están en otra cosa, están ahí, sus cuerpos están ahí, pero sus mentes están en otro lugar. Entonces, está bien, la capacitación a Chávez es importante también, pero no es lo único. Tiene que ir acompañado con procedimientos claros, transparentes y socializados con todos los que participan en ellos, con estándares, con herramientas, con indicadores y un procedimiento de supervisión y control permanente para ir midiendo el nivel de cumplimiento. ¿Ok? Esa es otra chamba del residente de obra. Otro aspecto relevante en este punto es el uso del equipo de protección individual. Señala que deberá utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido eliminarse o controlarse convenientemente. Nuevamente, el empleo del equipo de protección individual dentro de todas las acciones que se contempla en el plan de seguridad y salud para prevenir accidentes está en el escalón, en el quinto nivel. O sea, me refiero que por encima de eso hay otras actividades más importantes. Algunos creen que simplemente dándole el casco, las botas, los guantes, ya está, ya cumplí, ya apliqué mi plan de seguridad. No es así. Es una partecita de la implementación de estos planes. ¿Ya? Eh, Todo el personal debe tener sus implementos de seguridad. Ahora, hay que hacerle sentir al trabajador que es de uso obligatorio, ¿no? Tanto el uniforme como las botas, el casco, las gafas, los guantes, son de uso obligatorio. No vaya a ser como en unas obras que he visto, que no, que hace mucho calor, no, que me quede ajustado, no, que yo trabajo mejor así, no, que no va con mi look. Eso no entra en discusión, señores. Aquí es, dice muy bien la normativa, es obligatorio. Y eso hay que hacerle sentir al trabajador. He visto, sobre todo, obras informales, que hay gran cantidad, ¿no? Gente con gorrito, con polito, con short, con sandalias, ¿no? Como que si nada pasara, ¿no? Y después cuando ocurre el accidente, ahí vienen las lamentaciones. Entonces el residente tiene que imponer su autoridad para hacer cumplir esta parte de la normativa, ¿ok? De manera adicional, también podrían incluirse protectores de oído, protectores visuales, protección respiratoria, arnés, guantes o equipo de protección para trabajos en zonas calientes. Pero así como hay equipo de protección individual, también hay equipo de protección colectiva y que también tiene que ser considerado en nuestro plan. Ojo, todo esto tiene un costo y todo eso tiene que estar presupuestado, ¿no? Y en la obra debería estar presupuestado, incluso como costo directo. Antes solamente era costo indirecto, ahí un porcentaje, ¿no? Hoy se obliga incluso a ponerlo como costo directo para que el supervisor de la obra pueda verificar el cumplimiento de cada una de estas actividades y previa verificación autorizar el pago.
Este equipo de protección colectiva eh, garantiza la integridad física y salud de los trabajadores y terceros durante el proceso de ejecución. Por ejemplo, tenemos la señalización, las redes de seguridad, las barandas perimetrales, tapas, los sistemas de línea de vida horizontal y vertical, entre otros, ¿no? Entonces también se contempla ese tipo de seguridad. Esta norma en el anexo 2 también nos presenta el Código Internacional de Señales de Seguridad. Ya hay un estándar a nivel internacional de las señales que usualmente se emplean en construcción y que aquí en la China significan lo mismo, que todos debemos conocer. Y el especialista en seguridad de la obra deberá pues considerar los puntos estratégicos donde ubicar estas señaléticas para el conocimiento de los trabajadores y su aplicación. ¿Ok? Entonces, eso también se contempla en la norma. El anexo 1, por ejemplo, nos habla sobre botiquín básico de primeros auxilios. El anexo 3 nos habla de cuadros de códigos para la investigación de accidentes o incidentes, registros, ¿no? De accidentes o incidentes. Hay el formato de índice de accidentes y los tipos de accidentes e incidentes, también los códigos que corresponden. Entonces, es una pincelada de esta norma G050. Por cierto, cuando hablamos de esta norma, hay mucho por hablar. O sea, hay cursos, ¿no? Cursos específicos de gestión de seguridad y salud durante la construcción. Aquel que le interese el tema, aquel que le guste o quiere especializarse en esto, puede seguir nuestros cursos, o inclusive creo que ya está diplomado, donde ya detalle se ve, se analiza cada uno de los protocolos, ¿no? Las herramientas, los casos. Y es importante, ¿no? En este curso estamos viendo el panorama para que ustedes vayan teniendo una visión mucho más clara de cuáles son los roles del residente, ¿ya? Entonces, podría caber esa posibilidad que puedan ustedes reforzar estos temas en un curso ya específicamente referido a seguridad en construcción de obra, ¿ok? No sé si hay una consulta, una pregunta hasta acá. ¿Está entendido hasta este punto? Esto lo vamos a ver al final del curso, unos aspectos complementarios, ¿ya? Pero era bueno aprovechar este momento que estamos viendo el reglamento para comentarlo, ¿ya? Bien. Ahora, sobre las normas técnicas propiamente dicha, veremos en el tema de estructuras que hay una norma por cada material estructural, ¿sí? Hay norma para madera, hay norma para concreto, hay norma para acero, hay norma para adobe, hay norma para albañilería, al menos los materiales de construcción más comúnmente utilizados. Entonces, cada una de esas normas plantea los criterios técnicos para el diseño y construcción con ese material, ¿no? Por ejemplo, la norma E010 está relacionada a la madera, ¿no? Aunque en nuestro medio no es común construir con madera, edificaciones completas con madera, a diferencia de otros países que sí lo hacen, pero es necesario pues conocer cuáles son las bondades, las ventajas, desventajas, los criterios, las consideraciones a tomar en cuenta para trabajar con este material estructural. Y esto
está vinculado al curso que seguramente ustedes llevaron en el pregrado, que es el diseño de madera, ¿no? Entonces, en esta norma, la E010, que también les invito a revisar, el capítulo 1 está relacionado al agrupamiento de maderas para uso estructural. Aquí incluye las normas a consultar, los objetivos, los campos de aplicación, las definiciones y el agrupamiento propiamente dicho, basado en la densidad básica y en la resistencia mecánica. Vemos la tabla 521 de esta norma, nos muestra la densidad básica y en función de la densidad básica de la madera podemos agruparlos en tres grandes grupos, A, B y C, ¿no? Donde el A es el que tiene la mayor densidad y es la madera de mejor calidad, ¿no? La tabla 522 nos da el módulo de elasticidad. Recordemos que cuando diseñamos con madera, lo diseñamos por esfuerzos admisibles, o sea, lo diseñamos dentro del rango elástico. En la madera no vamos a tolerar fisuras. Entonces, la tabla 522 nos da el módulo de elasticidad dependiendo de qué grupo pertenece la madera. Y ese es un dato de diseño. La tabla 523 nos da los esfuerzos admisibles. Es decir, que dependiendo del grupo que pertenece a la madera que vamos a trabajar, hay esfuerzos máximos que no pueden ser superados, porque si son superados, es inminente una falla de esa pieza. Entonces, por ejemplo, ¿qué esfuerzos admisibles se controlan en madera? Controlamos la flexión, la atracción paralela, la compresión perpendicular y el corte paralelo. Son 5 esfuerzos que son los máximos permisibles que cuando hallemos los esfuerzos reales en el momento de diseño no debemos exceder. Por eso se llama esfuerzos admisibles el método, ¿no? Diseño elástico, ¿ya? Esta misma norma, en el capítulo 2, nos establece algunos criterios para el diseño y la construcción en madera. Tenemos, por ejemplo, requisitos generales, consideraciones y tipos de madera, tableros a bases de madera, diseño con madera, diseño de elementos en flexión, diseño de elementos en tracción y flexotracción, diseño de elementos en compresión y flexocompresión, muros de corte, carga lateral sísmica o de viento, armaduras, uniones, criterios de protección, requisito de fabricación y montaje, mantenimiento. Todo eso incluye el capítulo 2. Recuerden ustedes, colegas, que cuando trabajamos con madera, el punto crítico donde mayor interés debemos prestar son las conexiones, ¿sí? El punto donde dos elementos se unen y forman pues el entramado, ¿no? De la estructura. Esas conexiones hay que tener cuidado tanto en el diseño como en la construcción. Y bueno, otro aspecto, y es una de las desventajas de la madera es que sus costos de mantenimiento son altos y siempre están expuestos al ataque de insectos o tema de los hongos o tema de la humedad, cambia de volumen, ¿no? Del medio ambiente me refiero. Entonces, o que es muy vulnerable al fuego, ¿no? También es otra debilidad que tiene, pero arquitectónicamente es un material muy valorado, sobre todo en otros países, porque podemos obtener diseños, formas
muy, muy ricas, ¿no? Muy elegantes. Y como en otros países hace frío permanentemente, la madera es un material muy cálido, ¿no? Que permite mantener una temperatura estable al interior. Entonces, como ven, todo material estructural tiene sus ventajas y sus desventajas. Dependerá dónde voy a construir, qué es lo que quiere el cliente, cuánto está dispuesto a pagar para decidir con qué material trabajamos. También esta norma nos habla sobre los criterios de diseño y nos establece las siguientes consideraciones de rigidez. Nos dice, por ejemplo, que las deformaciones deben evaluarse para las cargas de servicio, ¿sí? Las cargas de servicio, o sea, las cargas eh, realmente calculadas que no están amplificadas por algún factor de amplificación, son las cargas de servicio. Otra que se considera necesariamente los incrementos de deformación con el tiempo, que es lo que llamamos deformaciones diferidas. Esto por acción de cargas aplicadas de manera continua. También que las deformaciones de los elementos y sistemas estructurales deben ser menores o iguales que las admisibles. Ya lo comenté. No puedo excederme de ese máximo, porque si me excedo ya estoy ingresando al rango inelástico. E ingresar al rango inelástico en el diseño de la madera es bastante incierto. ¿Qué respuesta va a tener? Y no puedo arriesgarme a entrar en una zona de incertidumbre, porque podríamos tener problemas, ¿no? Eh, y también que en aquellos sistemas basados en el ensamble de elementos de madera, perdón, se incluirán adicionalmente deformaciones en la estructura debido a uniones, tanto instantáneas como diferidas. Bueno, son criterios de diseño. Se los comento para que ustedes más o menos sepan cómo debe pensar un proyectista, ¿no? Algunos criterios de diseño. Las estructuras deben diseñarse para soportar todas las cargas provenientes de peso propio y otras cargas permanentes o cargas muertas, sobrecargas de servicio, cargas vivas y sobrecargas de sismos, vientos y nieve. Criterios de protección contra los hongos y la humedad, contra los insectos, contra el fuego. Ok, eso es en cuanto a la madera. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Estamos haciendo una revisión de aspectos del Reglamento Nacional de Edificaciones Express, ¿no? Porque ya cada uno de estos es un curso realmente, pero al menos lo más relevante. ¿Ninguna? Ok. ¿Todo claro? Gracias, Shirley. Luego, la norma 020, que le sigue a la 010, la 020 es la norma referida a cargas. Es una norma muy importante, sobre todo porque es la fuente de información que usa el proyectista para determinar la carga viva en edificaciones, que es un insumo para el diseño. Dependerá del uso de la edificación para determinar la carga viva que vamos a emplear en el análisis estructural y en el diseño. ¿Ya? ¿De dónde obtengo esa información? De la norma 020. Por ejemplo, el capítulo 1 nos habla sobre generalidades, alcances y definiciones. Capítulo 2 nos habla sobre la carga muerta, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, tabiques y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso propio,
que se propone sean permanentes o con una variación en su magnitud pequeña en el tiempo. Entonces, para el cálculo de la carga muerta, vamos a considerar el peso propio de todos los elementos que conforman la estructura. Y eso lo hacemos mediante un metrado de cargas, recordarán ustedes, ¿no? Para poder determinar la carga muerta de un edificio o una estructura, lo hacemos a partir de del cálculo del peso propio. Y eso lo hacemos multiplicando el volumen del elemento, si lo quiero expresar el peso propio en kilos o en toneladas, o multiplicar la sección transversal del elemento, el área de la sección transversal del elemento, si es que lo quiero expresar el peso propio en kilo por metro o tonelada por metro, multiplicado por el peso específico del material, si es concreto, si es ladrillo, si es madera, eh, cualquier otro material que queramos nosotros calcular, debemos conocer su peso específico. Con eso calculo tranquilamente la carga muerta del edificio, ¿no? Por cierto, son valores aproximados, ¿no? No son tal cual, pero sí muy aproximados, ¿sí? El capítulo 3 nos habla sobre la carga viva, que viene a constituir el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros elementos movibles soportados por la edificación. Aquí se incluye la carga viva del piso, la carga viva del techo, la carga viva para veredas, pistas, barandas, parapetos, columnas, zonas de estacionamiento. Cargas vivas móviles cuando vamos a diseñar puentes, por ejemplo. Reducciones de carga viva si es que vamos a diseñar por el método de la rotura. Cargas de nieve, cargas de vía al viento. Todo eso son tipos de cargas vivas. Entonces, eh, esta carga viva en los planos estructurales aparece dentro de las especificaciones técnicas y en las memorias de cálculo que son parte del expediente técnico deberían también allí especificarse cuál es su valor. Como residente, el supervisor van a revisar el expediente técnico de los planos. Allí podría encontrarse esa información y usted verificar que si lo que hizo el proyectista es correcto o incorrecto. El capítulo 4 nos habla sobre otras cargas. Por ejemplo, las presiones de tierra, sobre todo cuando trabajamos con sótanos, ¿no? Ahí nos da procedimiento para poder calcular la presión que ejerce la tierra. Las cargas de construcción es, aquí hay algo particular, ¿no? Cuando un estructural diseña una estructura, hace su modelo como que si la estructura ya estuviera terminada al 100%. La modela, la somete a prueba, calcula sus esfuerzos, sus deformaciones, y con eso genera su diseño final. Sin embargo, sabemos que en la práctica no es que hoy no hay nada y mañana ya está el edificio completo y ya pasó todos mis requerimientos de la norma, no. Sabemos que el edificio se construye progresivamente, piso por piso. Entonces, debe hacerse un chequeo progresivo de cómo se va elevando el edificio y cómo va a ser su comportamiento hasta llegar a cumplir totalmente la altura. Eh, ese aspecto es importante saberlo, sobre todo para quienes realicen diseño estructural.
¿ya? Se ha dado casos que por no haber hecho ese análisis, las cargas a mitad del edificio sobrepasaron las condiciones resistentes de la parte baja porque no se había contemplado adecuadamente los tiempos de vaciado relacionado específicamente al tiempo que necesita el concreto para alcanzar su resistencia última. Y hubo problemas ahí. Entonces, bueno, son aspectos ya de obra que debemos tener siempre presente. También acá nos hablan de fuerzas térmicas, ¿no? Hay que ser conscientes que los materiales se dilatan y se contraen por cambios de temperatura. Y eso genera, si no lo controlamos, eso puede generar esfuerzos no previstos en los elementos y generar fisuras, grietas o fallas. Y también el tema de la contracción, que es un efecto natural, sobre todo en el concreto, ¿no? El capítulo quinto nos habla sobre la distribución y combinación de cargas. Sabemos nosotros que cuando vamos a hacer el análisis estructural y conocemos la carga muerta, conocemos la carga viva, conocemos la carga sísmica, la de viento, la de lluvia, la norma nos establece combinaciones de carga, ¿no? Es que es una combinación de carga, diversos escenarios donde combinamos la participación de las cargas en diversas partes de la estructura. Hacemos una corrida con cada una de ellas. Ahora que contamos con herramientas tecnológicas es mucho más fácil. Antes no, porque antes todo era manual, pero ahora sí es muy fácil. Se corre, ¿y cuál es el propósito de eso? Obtener un envolvente, ¿no? De la respuesta de la estructura y trabajar con los esfuerzos máximos, ¿no? Esa es la razón de ser de una combinación de carga, ¿ya? Eh, y esas combinaciones de cargas se hacen de acuerdo al manual de diseño del material estructural predominante, ¿no? Si hago con concreto, la norma de concreto me establece las combinaciones de cargas. Si trabajo con acero, lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta esa consideración. El capítulo 6 nos habla de estabilidad, que es la capacidad del elemento de no caer, ¿no? De no volcarse, no caer. Aquí analizamos volteo y analizamos deslizamiento. Y el capítulo 7 nos habla de rigidez, que es la capacidad del elemento de resistir a ser deformado. Cuanto más rígido es el elemento, es más resistente. Y aquí un aspecto importante. La rigidez está directamente relacionado al momento de inercia que genera la sección transversal del elemento, ya sea una columna, ya sea una viga, ya sea un muro. Cuanto mayor sea su momento de inercia de ese elemento, mayor va a ser su rigidez y mayor será su resistencia, ¿no? Son directamente proporcionales, ¿ya? Entonces, aquí en este capítulo se plantean métodos de cálculo, desplazamientos laterales, flechas y algunos criterios cuando se acumula agua, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Ya? Esa es la norma 020 a grandes rasgos. ¿De acuerdo? No sé si hay algún comentario, alguna consulta. ¿Está claro? Ya, muy bien. La norma es 030, tal vez la vedette de todas las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, que es la norma de diseño sismo resistente. Acá voy a ver
solamente una revisión de los capítulos, pues en la siguiente sesión voy a entrar un poquito a más profundidad a ciertos aspectos que debemos de conocer para que no nos vayan a sorprender a tomar o tomar el pelo, ¿no? Y que el residente y el supervisor deben tener siempre atentos a ello. Esta norma tiene varios capítulos y es utilizada a toda edificación, no importa qué material estructural utilicemos. El capítulo 1 se refiere a disposiciones generales, el 2 a conceptos de peligro sísmico. Aquí se nos habla sobre la zonificación sísmica, las condiciones geotécnicas, el factor de amplificación sísmica. El capítulo 3 se refiere a la categoría, al sistema estructural y a la regularidad de las edificaciones. Aquí vamos a ver aspectos relacionados al factor de uso, a los sistemas estructurales, a la regularidad estructural. El capítulo 4 está referido al análisis estructural. De acuerdo a las normas, hay tres métodos de análisis. Dependerá de qué tan compleja sea la edificación para apelar a uno de ellos. Si es una edificación común de hasta 5 pisos, simétrica, sencilla, bastará con un análisis estático de fuerzas equivalentes, ¿no? Aquí representamos la solicitación sísmica mediante un conjunto de fuerzas, ¿no? Que actúan en el centro de masas de cada nivel de la edificación. O sea, calculamos la cortante basal y esa cortante basal la distribuimos de menor a mayor a cada nivel de entrepiso de la estructura y con eso hacemos nuestro cálculo, ¿no? Nuestra combinación de cargas. Ahora, el segundo método, el análisis dinámico modal espectral, ya son edificios de mayor nivel, de mayor número de pisos, que requiere un poco más de análisis y que toma en cuenta las propiedades dinámicas de la estructura, tales como su forma de vibrar y la contribución de cada modo de respuesta. Y el tercer método es el análisis dinámico tiempo-historia, que es un análisis mucho más riguroso y que está destinado pues a edificios ya esenciales y que tienen una característica especial, o también es utilizado ya para temas de investigación, ¿no? Aquí pues se evalúa un modelo matemático y se considera el comportamiento histerético del material. ¿Qué significa? Que ante la acción del sismo, el material se degrada, pierde su rigidez y pasa del rango elástico a rango inelástico. Ese cambio en las propiedades del material, este método de análisis lo capta y lo plasma en los resultados, de tal forma que mediante integración directa, segundo a segundo, que corresponde al registro sísmico que elijamos, y con la ayuda de un ordenador, vamos viendo cómo la estructura responde ante esa solicitación y cómo se va generando los mecanismos de falla para que el proyectista pueda incluir en los puntos más vulnerables algún elemento que permita disipar la energía o reforzar la estructura para que sea capaz de resistir todo el tiempo que dure el sismo. Entonces, aquí surge pues el concepto de rótulas plásticas, que eso lo voy a ver más a detalle en la siguiente sesión, o los conceptos de empleo de disipadores de energía y a un elemento complementario que permita eliminar la energía sísmica que ingresó a la estructura a través de la cimentación por el suelo, ¿no? Entonces, es un análisis más
más elaborado, más complejo. Entonces, eso nos plantea la norma. El capítulo quinto nos habla sobre requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. Aquí nos da pautas para determinar los desplazamientos laterales, los desplazamientos laterales relativos admisibles y consideraciones para las juntas o separación que debe haber entre edificios. El capítulo 6 nos habla de elementos no estructurales, el 7 sobre cimentaciones, el 8 sobre evaluación, reparación y reforzamiento de estructuras, el 9 sobre instrumentación, sobre todo estaciones acelerométricas. Como ya les mencioné, en una sesión siguiente voy a ampliar el desarrollo de este tema, ¿ya? Acá solamente estoy dando el marco general. La norma 050 también es otra norma importante del reglamento. Está relacionada a los suelos y cimentaciones. Capítulo 1 está referido a disposiciones generales. El capítulo 2 a estudios. Y tenemos dos tipos de estudios. El EMS, que es el estudio de mecánica de suelos, que es el conjunto de exploraciones e investigaciones de campos, ensayos de laboratorio y análisis de gabinete, que tienen por objeto estudiar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones estáticas y dinámicas de una edificación, que debe ser obligatoriamente, insisto, obligatoriamente considerado en el diseño estructural y en el sostenimiento de excavaciones durante la construcción. Entonces, el estudio de mecánica de suelos es un estudio a detalle, ¿de acuerdo? Para conocer el comportamiento del suelo y sus características, sus propiedades. Y en el otro caso tenemos el ITS, que es el informe técnico de suelos, que no es tan detallado como es un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Y que comprende la realización de no menos de 3 puntos de exploración a 3 metros de profundidad. Ensayos de laboratorio, análisis de gabinete, que tienen por objeto estimar el comportamiento del suelo y sus respuestas ante las solicitaciones estáticas y dinámicas de una edificación, con un número de pisos no mayor a 3, y cuya área en planta de primer piso sea menor a 500 metros cuadrados, que no tenga sótanos y que no requiera plateos o solado de cimentación. ¿Dónde utilizamos los ITS? Por ejemplo, en una licencia de construcción de una vivienda. Hoy en día hay algunas municipalidades que están exigiendo, como parte del expediente de licencia de obra, incluir un informe técnico de suelos para conocer al menos las características básicas del suelo. ¿Ya? Eh, Capítulo 3 nos habla sobre el análisis de las condiciones de la cimentación, ¿no? Aquí nos habla de cargas, asentamientos, capacidad de carga, factor de seguridad, presión admisible. El capítulo 4 sobre cimentaciones superficiales. El capítulo 5 cimentaciones profundas. El capítulo 6 problemas especiales de cimentación, como suelos colapsables, licuación, suelos expansivos. Eso es la norma de 050, ¿ya? Que también es todo un curso específico para ello, pero acá estamos viendo simplemente las generalidades.
Otra norma de reglamento es la E060, la de concreto armado. ¿Ya? Como ustedes ven, por cada material estructural tiene su propia norma. Esta norma de concreto armado incluye el capítulo 1 requisitos, capítulo 2 notación y definiciones. El capítulo 3 está referido a los materiales, ¿no? Las especificaciones a tener en cuenta en cementos, en agregados, en agua, en acero, de refuerzo, aditivos. El capítulo 4, los requisitos de durabilidad. Capítulo 5, la calidad del concreto mezclado y colocado. El capítulo 6, a los encofrados, tuberías embebidas y junta de construcción. El 7, a los detalles de refuerzo. El 8, al análisis y diseño. El 9, a los requisitos de resistencia y de servicio. El 10, a la flexión y a la carga axial. El 11, al cortante y a la torsión. El 12, a las longitudes de desarrollo y palmes de refuerzo. El 13, a las losas en dos direcciones. La 14, a los muros. La 15, a las zapatas. La 16, al concreto prefabricado. La 17, a los elementos compuestos de concreto sometidos a flexión. La 18, concreto preforzado. La 19, a cáscaras y losas plegadas. La 20, a la evaluación de la resistencia de estructuras resistentes. La 21, a las disposiciones especiales para el diseño sísmico. Y la 22, a concreto estructural simple. Señores, les invito a revisar esta norma, porque esta norma es muy importante para las decisiones que vayamos a tomar en campo. Como verán, además de los criterios de diseño a tomar en cuenta por cada uno de los tipos de esfuerzos que pueden generarse en el elemento de concreto armado, también nos da pautas, criterios, consideraciones para el proceso constructivo con este material. Y es importante conocerlo para poder también revisar lo que el proyectista colocó en el expediente técnico y las especificaciones que hay en los planos. Que hay que verificar eso si está correcto, ¿ya? Obviamente, este también es otro curso completo de concreto armado, revisar capítulo por capítulo, ¿no? Pero, como les digo, al menos acá, algunas pautas, algunos criterios a tomar en cuenta y sobre todo el conocer que existe la norma y hay que revisarla, hay que leerla. No les digo que se la aprendan de memoria, pero al menos saber qué contenido tiene para que en caso ustedes se les presente alguna situación en campo, recuerden, eso lo he visto en la norma, van a ella, la revisan y encuentran ahí, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? La norma es 070, está relacionado a la albañilería. Y en la albañilería tenemos varios capítulos también. Tenemos el capítulo 1, los aspectos generales. Capítulo 2, las definiciones y nomenclatura. El 3, los componentes de la albañilería. Tenemos la unidad de albañilería, el mortero, el concreto líquido grout, el acero, el concreto también de los elementos de confinamiento. El capítulo 4 está referido al procedimiento de construcción. El quinto a la resistencia de prismas de albañilería, ¿no? El sexto a la estructuración, cómo estructurar en albañilería. El séptimo, requisitos estructurales mínimos. Esta norma, con la de concreto, vamos a verla con un poco más de detalle, la norma sismo resistente, un poco más de detalle más adelante. ¿Por qué esta norma? Porque la gran mayoría de construcciones se hacen justamente con la albañilería y es inaudito pues permitir que a estas alturas
todavía se siga permitiendo hacer construcciones pues sin dirección técnica que ponen en riesgo a la vida de la gente y a la integridad de las instalaciones, ¿no? De la parte material también, ¿no? También tenemos el capítulo 8, el análisis y diseño estructural. El 9, el diseño para cargas ortogonales al plano del muro. Capítulo 10, la interacción tabique, albañilería, estructura porticada. Ese es un aspecto importante que vamos a verlo luego. Y eso es básicamente el tema de albañilería, ¿ya? La norma de 0,90 está referida a estructuras metálicas, prácticamente el diseño en acero, ¿no? Y comprende también en el capítulo 1 consideraciones generales, en el 2 requisitos de diseño, en el 3 pórticos y otras estructuras, en el 4 elementos en tracción, en el quinto columnas y otros elementos en compresión, en el sexto vigas y otros elementos en flexión, en el séptimo vigas fabricadas con planchas, el octavo elementos sometidos a fuerzas combinadas y de torsión, el noveno los elementos compuestos, en el décimo las conexiones, tan igual que en el caso de la madera, donde las conexiones eran críticas, algo similar pasa en el acero, también las conexiones se vuelven críticas. El capítulo 11, fuerzas concentradas, emposamiento y fatiga. Capítulo 12, condiciones de diseño en servicio. Actualmente se diseña bajo el método del RFD, ¿no? Pero también en consideraciones especiales podría diseñarse por esfuerzos admisibles, ¿no? Con cargas de servicio. En capítulo 13, fabricación, montaje y control de calidad, ¿ya? Ese es su contenido de las normas E090. El propósito es acá ha sido presentarle la norma, el reglamento, ver su contenido y dar un poquito de énfasis a algunas normas que debemos tener presente, ¿no? Pero la idea es que puedan revisarlas, ¿ya? Esa es siempre mi recomendación, revísalas. Luego, como punto 3 sobre ese punto de contrato de obra, podemos decir lo siguiente, ¿ya? Primero, los términos de referencia. Debemos tener en cuenta que cuando convocamos una obra, el documento técnico que acompaña a las bases es el expediente técnico. Pero si vamos a contratar una consultoría o un servicio, vamos a acompañar las bases con los términos de referencia, ¿ya? Por eso decimos que en el caso de servicios y consultorías se elaboran los términos de referencia, que es equivalente al expediente técnico cuando visitamos o convocamos una obra. En los términos de referencia se describen de manera detallada las características que se pretende tenga el servicio prestado, a través del señalamiento minucioso de las actividades que la entidad va a requerir, las características técnicas de dichas actividades y los procedimientos que se espera utilice el prestador del servicio, así como el resultado final esperado de cada actividad. En otras palabras, colegas, en el caso de consultoría de obra o en servicios en general, los términos de referencia son las reglas de juego que la entidad quiere que el contratista juegue, ¿sí? Ahí se establecerá requisitos, condiciones, procedimientos, características del producto final, entre otros. Por ello, el área usuaria
que es donde se genera este documento, debe ser lo suficientemente detallista para que no se le escape ningún detalle, porque algún vacío podría aprovechar el contratado para no presentar algo que tal vez la entidad requería. Por eso hay que ser muy atentos al momento de hacer este documento, los términos de referencia, ¿ya? Eh, las bases del proceso de convocatoria, ¿no? Las bases viene a ser el documento que guiará el comportamiento de todos quienes participen en el procedimiento de contratación. Su elaboración adquiere especial relevancia, pues dependerá mucho de su claridad, de su precisión, de su objetividad para poder conseguir el éxito en la contratación que buscamos. Mientras más claro y preciso sean las bases del proceso, habrá menos riesgos de controversias o discusiones con el contratista. Las bases están constituidas por un conjunto de disposiciones que tienen como objetivo dar a conocer las reglas que orientarán el procedimiento de selección. Desde el inicio del trámite, pasando por las diferentes etapas, las formalidades requeridas para cada etapa, así como establece también obligaciones contractuales que se originarán con el proveedor seleccionado. Por eso las bases también es un documento importante. Donde tenemos los términos de referencia, tenemos las bases. ¿Quién elabora las bases? El comité. ¿Quién elabora los términos de referencia? El área usuario. El comité, al elaborar las bases, adjunta, ya sea el expediente técnico si es obra, o adjunta los términos de referencia si es consultoría o servicios en general, para que sea aprobado por el área administrativa y con la aprobación de las bases queda todo listo para proceder a convocar el proceso. Con la finalidad de orientar a las entidades sobre el contenido y obligatoriedad del uso de estas bases, el OCE, como ya es de vuestro conocimiento, tiene bases estandarizadas. Eso para, de alguna forma, según manifiestan, ninguna entidad se vaya a disparar sola y pedir cosas pues que no correspondan. Entonces trata de mantener una uniformidad en criterios. Para algunos casos es bueno, para otros es malo, pero bueno, es lo que tenemos, ¿ya? Y esas bases estandarizadas se pasan en una directiva y que están disponibles en la página web del OCE, ¿ya? Por ejemplo, hay bases estandarizadas para la contratación de ejecución de obras mediante una adjudicación simplificada o mediante una licitación pública, o también hay bases para una adjudicación simplificada en la contratación de servicio de consultoría de obra o concurso público también, y así, ¿no? Y otro elemento importante es el tipo de contrato de obra. Y aquí sí ya analizar un poquito más lo que en la clase anterior adelanté, ¿no? Usualmente los contratos de obra o bien son a suma alzada o bien son a periodos unitarios. Cuando la entidad recurre a suma alzada, esta se podrá utilizar cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas claramente, ¿no? Con precisión en los planos, en las especificaciones técnicas, en la memoria descriptiva, en el presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico. Tipo de proyecto que sea muy realista, o sea, que cuyo
que no quepa espacio para alguna incertidumbre, o sea que su cálculo esté muy a pelo a lo que va a ser la realidad. Tipo de proyecto es la edificación, por ejemplo. Por eso los proyectos de edificación se convocan para un sistema a suma alzada, porque eso sea en el entendido que la entidad ha sido muy rigurosa en el control, en la revisión, en la aprobación del expediente técnico y que se ha percatado que todos los componentes del expediente están bien hechos, bien desarrollados, son coherentes y son compatibles entre todas. Entonces, se entiende que por una suma alzada el expediente debe estar bien hecho. Y si está el expediente bien hecho, la incertidumbre es muy baja. Por lo tanto, puedo lanzarme a suma alzada. Y en suma alzada traslado todo el riesgo al contratista. El contratista asume todo el riesgo, los muertos, los heridos, todo. Si el contratista no tuvo la diligencia de detectar defectos, malos cálculos, omisiones en el expediente técnico y luego en la ejecución de la obra recién se da cuenta y quiere reclamar, lamentablemente su reclamo no va a ser admitido porque el sistema de contratación a cual él se ha sometido es a suma alzada. Y en suma alzada quedan o prevalecen los metrados del expediente. Se pagan los metrados del expediente técnico. Si calculó mal y al final ejecutó más, qué pena, pues. Debiste haberte dado cuenta antes y tienes que hacerlo. Acá no hay mayores metrados en suma alzada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, que quede claro eso entonces. ¿Ya? Esa es suma alzada. Eh, Aquí en suma alzada el postor oferta un monto fijo integral y por un determinado plazo la ejecución de la obra. Y hay un orden de prelación. Primero son los planos, luego las especificaciones, luego la memoria y al final el presupuesto. ¿De acuerdo? Ese es el orden de prelación. Planos, especificaciones, memoria y presupuesto. ¿Ya? Entonces, cuidado pues contratistas, se van a presentar una suma alzada, chequeen bien los expedientes técnicos para que no tengan problemas más adelante. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, en una suma alzada de una poste de salud, hay una discusión sobre los pisos. En los planos, por ejemplo, dice piso terrazo, en las especificaciones dice piso cerámico, en la memoria ejecutiva dice loseta y en el presupuesto dice loseta veneciana. Bueno, vinílico, loseta vinílica y loseta veneciana en el último. De acuerdo a la prelación, ¿cuál correspondería ejecutar? Obviamente, ya les comenté, el orden de prelación empieza por los planos. Si los planos indicó terrazo pulido, entonces tendrá que hacer terrazo pulido. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ahora, en el caso de precios unitarios, se utiliza en las obras públicas cuando no se conoce con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Este sistema se aplica a las obras donde hay grandes movimientos de tierra como carreteras, saneamiento, canales, presas. A ver, en predios unitarios, a diferencia de una suma alzada donde conocía todo a detalle, en predios unitarios hay ciertos tipos de proyectos donde hay incertidumbre. Por más bien que haya desarrollado mi expediente, siempre queda una incertidumbre de qué podría encontrar, sobre todo enterrado.
Cuando hay esa incertidumbre, donde pueden haber variaciones importantes, sobre todo en metrados, el sistema de contratación que mejor se adapta a esa situación es a precios unitarios, ¿ya? Por favor, no me vayan a convocar una carretera a suma alzada, pues ni hablar, ¿no? ¿Sí? O una edificación a precios unitarios. Pues ya sería el colmo, pues, ¿no? O sea, ya eso quede como referencia, eso no nos debería darse. ¿De acuerdo? Entonces aquí el postor oferta precios unitarios de cada una de las partidas que proporciona la entidad en su presupuesto base o referencial, considerando las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas. Entonces, cuando la entidad convoca el proceso y el postor recibe una copia del expediente, el precio unitario de ese expediente que le entregó la entidad es referencial. El postor puede generar su propio análisis de precios unitarios, tomando en cuenta la revisión que hizo de los planos y las especificaciones. ¿Ya? Las cantidades, o sea, los metrados contenidos en el presupuesto base son solamente referenciales. Se ejecuta de acuerdo a las condiciones previstas en planos y especificaciones técnicas y se valoriza de acuerdo a su ejecución real. O sea, si el metrado es referencial, cuando ya estoy en obra, me van a pagar lo que realmente ejecuto. Si ejecuto de más y se evidencia pues que es necesario, me tienen que reconocer mayores metrados. Si ejecuto de menos, solamente me van a pagar lo realmente ejecutado. Eso, así funciona esto, ¿no? El sistema de contratación, ¿ya? A ver, es que no dice Charlie, Inge, pero a veces eso varía con el presupuesto. Puede que el presupuesto se guíe de las especificaciones y al ver los planos puede haber un mayor metrado por materiales. A ver, Shirley, explícame un poquito eso, por favor. ¿Puedes explicarnos un poquito? Ah, ya. Ya es necesario, ya, no te preocupes. Ya. Ok, gracias. Qué bueno haber contestado tu pregunta sin haberla leído antes, pero bueno, está bien. Entonces, eso es, ¿ya? Si ustedes tienen claro cómo se maneja un contrato a suma alzada y cómo se maneja unos periodos unitarios, la gestión del contrato que ustedes realicen va a ser mucho más clara, mucho más ordenada. Cuando uno no tiene claro esos conceptos, se confunde todo y podemos caer en error y luego ser objeto de observaciones por parte de algún órgano de control. Entonces, recuerden siempre, suma alzada, conozco a detalle el proyecto, no hay mayores metrados y se paga los metrados establecidos en el contrato. Se hizo más o hizo menos, igual se paga lo que está en el contrato. Y allí eso exige a la entidad ser mucho más riguroso en la elaboración del expediente, en la aprobación de ese expediente tiene que estar bien hecho. Pero si tengo un expediente mal elaborado y lo convoco a suma alzada, y por otra parte me toca un contratista así medio despistado, uy, 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 lo que se nos viene en ejecución. Ese es el tema, ¿no? Mientras que en el otro caso, en los precios unitarios, hay un riesgo compartido entre el contratista y la entidad. La entidad sabe que su expediente no está a pelo en los metrados, entonces asume esa responsabilidad de cualquier variación que podría haber natural por la incertidumbre que el mismo tipo de proyecto arrastra, ¿no? Por eso comparte ahí responsabilidad, ¿ya?
Muy bien, colegas. Creo que ha quedado claro, no sé, creo que sí. ¿Alguna duda final? Pues ya no nos vamos, ya terminó la hora de la sesión. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? Eh, Sí, ingeniero, yo tengo una duda. Usted recién mencionó sobre un orden de, bueno, un orden de cómo nosotros debemos ir, trabajar de acuerdo a cuando tengamos una duda. Por ejemplo, mencionó el tema de los planos y después mencionó otro documento, pero no me quedó muy claro. Creo que esta parte no llegué a escucharlo muy bien. Decía que hay un orden de prelación. ¿Qué significa eso? O sea, hay un orden de jerarquía de los documentos técnicos que la entidad y el supervisor deben de hacer prevalecer cuando hay discrepancias entre estos documentos. Eso suele pasar cuando hay fallas en la elaboración del expediente técnico. Esa orden de importancia de documentos es primero plano, segundo especificaciones, tercero memoria y cuarto presupuesto. Entonces, en ese orden tengo que hacer valer los intereses de la entidad. Por ejemplo, en un expediente técnico, el proyectista en el dibujo consideró una cisterna, pero no lo consideró en la especificación, no la consideró en el presupuesto, se le fue, no la puso en la memoria. Pero en el plano está, ¿no? Entonces, el contratista va a decir, oye, entidad, reconóceme pues porque esto no está en el expediente. ¿Cómo que no está? Está en el plano, señor. Pero no está en el presupuesto, no está en la memoria. Un ratito, esta es suma alzada. Usted cuando participó en la convocatoria, recibió las bases del expediente, allí tuvo oportunidad usted de observar, de decir que estaba mal, que corrijan. Pero usted no dijo nada, lo aceptó, firmó contrato, inició la obra y ahora a estas alturas de partido usted me va a decir que no, que tengo que reconocerle un momentito. Las condiciones de suma alzada lo obliga a usted, por el orden de prelación, a hacer lo que está en el plano. Y ahí es donde el contratista pues empieza a lamentarse y a quejarse, ¿no? Por no haber sido diligente al momento de revisar el expediente de su oportunidad. A eso se refiere el tema del orden de prelación. En el momento de tomar decisiones en campo cuando los documentos técnicos no hablan el mismo idioma y eso es deficiencia en el expediente. Pero por ser suma alzada, ya la entidad le entregó todo ese riesgo al contratista. Oye, que deficiente el expediente. Nito, ya te di todo el expediente, todo el riesgo es tuyo, tú lo soltaste así, no me digas nada. Que seguramente el contratista lo va a dar controversia, va a querer reclamar, bueno, lo hará, pero contractualmente le corresponde hacerlo, ¿no? Eso es, ¿ya? Muy bien, colegas, muchas gracias. Nos estaremos viendo, Pero pues. una Sí, última consulta. En este caso tampoco entraría lo que sería la anotación al cuaderno de obra y el aviso al supervisor para que éste remita la duda a la entidad. una cosa es la duda y otra, o la consulta, y otra cosa es ya la ejecución del trabajo. Claro, el contratista puede poner una consulta en su cuaderno, oye, supervisor, me he encontrado con esto en el plano, tú dime qué hacer. Pero un supervisor que conoce, que tiene experiencia, ducho en la materia, no lo va a trasladar a la entidad, oye, ya, el proyectista. No, señor, ahí nomás en Juan. Oye, un momentito, contrato de suma alzada, está en el plano, ejecútalo. Punto, ahí queda. Y va a tener que hacerlo. No hay más. Eso es. ¿Ya? Ok, Ok, muchas gracias, ingeniero. listo. Gracias. Buenas noches. Nos vemos entonces el próximo lunes. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.